el planteo de Dionisio acerca de que todo lo que afirmamos al mismo tiempo lo tenemos que negar para poder llegar después a la unión mística? Sí. ¿No se reedita, no hay una posible reedición en Dionisio de la fábula de los tres sabios ciegos que tocan el elefante para conocer el misterio? Se ve que la fábula, que a veces se le ha utilizado esa fábula para acerca del conocimiento de Dios en las grandes religiones. Y si todo lo que yo digo de alguna manera es cierto, Sí. pero al mismo tiempo se niega, Sí. y se reencuentra en una instancia superior que no es racional en el sentido de discursiva, es cierto todo lo que digo, pero también tengo que negar para reencontrarme en una instancia superior. ¿No hay una posible reedición de esa fábula de los sabios griegos? Yo digo la fábula porque leer tres sabios ciegos, le dicen, bueno, ahí tiene un elefante. Entonces uno va y toca la trompa, uno va a tocar la panza y el otro va y toca la cola. Cada uno dice lo que es el elefante acorde a lo que tocó. Sí. Y en el fondo ninguno dice mentiras acerca del elefante, porque cada uno conoce en su ceguera algo de lo que tocó. Esa fábula se lo utilizó mucho para el tema del diálogo interreligioso. Me pregunto me quedé pensando si Dionisio no da pie también a una posibilidad de apertura, tomar esto como una fábula, ¿no? Pero digo, si una posibilidad de apertura ante un discurso, como puede ser el discurso de nuestra herencia grecolatina, y a un discurso de una herencia nada que ver, como puede ser la herencia o el discurso con la racionalidad asiática, por ejemplo. Sí. Se le puede pedir que entre en los conceptos universales nuestros occidentales acerca de lo divino, ¿no? Me quedé pensando eso, pero no sé qué opina usted. Bueno, en eso hay varias cosas que discernir. En primer lugar, la distinción entre cierto y verdadero, porque gnosiológicamente es algo distinto. Cierto quiere decir seguro, firme. Verdadero es distinto de cierto, porque algo puede ser verdadero y no cierto totalmente para una persona, subjetivamente. Entonces, todo lo que decimos de Dios con esta doble vía es cierto. No quiere decir que sea siempre claro para el entendimiento. Es seguro incluso en la negación, porque la vía negativa implica saber con certeza, incluso con más certeza que la vía afirmativa, lo que Dios no es. Y Dionisio lo dice explícitamente, y los medievales lo toman de Dionisio, es decir, respecto de Dios, las afirmaciones son inconsistentes, las negaciones son ciertas, en el sentido de que son proporcionadas a lo que nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos directamente son las cosas materiales, las esencias de las cosas materiales, y desde ahí nos elevamos a las cosas espirituales, y desde ahí todavía a Dios. Entonces, el hecho de que utilicemos una vía afirmativa y una vía negativa no quiere decir que algo no sea cierto, sino incluso que es más cierto. Es más cierta la vía negativa que la vía afirmativa. Respecto de las religiones distintas, la diferencia no está en la afirmación de Dios o en lo que conocemos acerca de Dios con la razón natural, que es de lo que se trata aquí, si es que esas religiones lo alcanzan. La diferencia está en la persona divina de Cristo, en el Verbo encarnado, en la aceptación de la divinidad de Cristo. Ahí está la verdadera diferencia. Entonces, los judíos no aceptan la divinidad de Cristo, porque si no, no serían judíos. Serían cristianos, anónimos o lo que sea, pero no serían judíos. Y lo mismo los musulmanes niegan la Trinidad, porque para ellos Dios es uno y no puede haber tres personas. La diferencia fundamental está ahí. Está en lo estrictamente sobrenatural, no en las verdades naturales que eventualmente se pueden alcanzar en las religiones más elaboradas, sino en las verdades sobrenaturales, en las que implican la revelación de la divinidad de Cristo, de la Trinidad y de la gracia de Dios, como participación de la vida divina.
Ese es el problema fundamental. Es cierto que ahí se reedita el doble camino de la afirmación y de la negación a un nivel más alto, pero también es verdad que esas afirmaciones, aunque no nos hagan entender la esencia divina en esta vida, se refieren, sin embargo, con certeza a verdades reveladas por Dios. Y en las distintas religiones no se aceptan esas verdades como reveladas por Dios. Ahí está la diferencia fundamental, ¿no? No sé si esa... Sí, no, yo no sé si pero más allá de lo revelado, aunque no hubiera aceptación de lo revelado, el camino de afirmación y negación, que en el fondo no está rechazado en nuestras religiones, ni siquiera llamarle religión, porque es difícil de lo asiático llamarle con el nombre de religión como lo entendemos en Occidente. Pero de alguna manera la fábula de los... estaríamos en un ámbito de religiosidad natural. Vamos a quedarnos por ahí, es cierto, estoy de acuerdo, o sea, tenemos lo revelado con una diferencia en cuanto a las verdades estrictas sobrenaturales. Pero si en el ámbito de lo natural, Dionisio le deja abierta una idea que después van a retomar quizás porque lo usa. El tema de la doctrinorancia. Claro, la doctrinorancia y la unión de los opuestos, ¿entiendes? Me acuerdo el nombre de coincidencia opositor. De la conciencia de los opuestos. En cuanto ya pensado en una religiosidad natural, deja otras cosas porque ya no podemos hablar tan fácilmente de distinción entre religión revelada y religión natural cuando estamos hablando del cristianismo. O sea, hay cosas ahí que no son tan fáciles de separar. Pero me preguntás si el mismo Dionisio no está dejando ahí una puerta abierta. Bueno, Dionisio habla de que en Dios las cosas opuestas preexisten unidamente, y lo mismo dicen los medievales como San Alberto, Santo Tomás, y continuando esa tradición lo asumen los renacentistas como Nicolás de Cusa, que está en el pre-renacimiento. Pero eso es otra cosa, eso es decir que las realidades que son finitas en sí mismas y que incluyen oposición o distinción, porque una cosa no es la otra, una cosa tiene perfecciones que la otra no tiene, que todo eso en Dios preexiste de una manera superior. Por ejemplo, todas las perfecciones del león y todas las perfecciones del cordero en Dios preexisten de una manera infinita y superior, y que no implica oposición, como lo implican en las cosas creadas, porque la fuerza del león no es la mansedumbre del cordero, etcétera. Y eso es base del simbolismo que después utiliza la poesía y la expresión mística también. Pero eso de las religiones hay que entenderlo analizando cada una de las religiones, porque cada una de ellas es distinta. Más aún, muchas no son religiones. Por ejemplo, el budismo, el confucianismo, etcétera, son más bien filosofías de otro tipo que religiones. Son filosofías morales más bien que religiones, porque no tienen un Dios al cual religarse o respecto del cual producir el acto de justicia, que es el que corresponde a la virtud de la religión. Son religiones por analogía respecto de aquello que en la tradición de los pueblos del cercano oriente se llama religión. En el judaísmo, en el cristianismo, en el islamismo e incluso en el politeísmo, porque en esos casos se aceptan realidades superiores al hombre, que son espirituales o que de cualquier modo son distintas de la naturaleza humana, ante las cuales hay que rendir culto. Eso es lo propio de la virtud de la religión, producir un acto de culto que es un acto de la virtud de la justicia y que está en la naturaleza humana. La religión es algo que está en la naturaleza humana, porque teniendo razón el hombre puede reconocer la autoría de los fenómenos que atañen a su vida, y cuando profundiza más, la autoría de todas las cosas en cuanto tales, es decir, la creación. Eso implica una obligación, una obligación de reconocimiento, de gratitud, que es la que se cumple en la virtud de la religión.
la religiosidad está implícita en la naturaleza humana, está requerida por la naturaleza humana. Por eso todos los pueblos, todas las culturas son religiosas. La antirreligiosidad es antinatural, va contra la naturaleza humana. El problema es que, estando la naturaleza corrompida por el pecado original, esa religiosidad adquiere características que muchas veces van contra la misma naturaleza. Por eso San Pablo en la carta a los Filipenses y San Agustín, etcétera, dicen que el culto que rendían los paganos a los dioses era culto dado a los demonios. Es decir, era un culto negativo, era un culto malo, y por eso los primitivos cristianos, que tenían la percepción de lo que eso significaba, a diferencia de nosotros que vivimos 2000 años después, para rendir el culto al verdadero Dios, confesaban la fe y aceptaban el martirio por la virtud de la fortaleza, porque ellos percibían espiritualmente la diferencia entre ese culto que daban los paganos a los dioses y el culto al verdadero Dios, que es el que enseña la revelación. En las otras religiones monoteístas, como el judaísmo y el islamismo, hay fenómenos diferentes. En el judaísmo está el problema fundamental de la no aceptación de Jesucristo. Ya San Pablo decía que eso era ley de muerte, o sea, vivir según el Antiguo Testamento no producía la salvación. La salvación viene solamente de Cristo, o sea, del Nuevo Testamento. Por eso llama la ley antigua, que era revelada por Dios, ley de muerte, porque vivir según esa ley, sin aceptar la gracia de Cristo, en vez de hacer a la persona más justa, la hacía más injusta, o sea, la hacía más pecadora. Esa es la experiencia de San Pablo mismo en sí. Él vivía según la ley, era celoso de la ley, etcétera, y eso lo hacía más pecador. Lo confiesa él por experiencia propia. Ese es el problema fundamental del judaísmo. El problema del islamismo es distinto, porque deriva en parte del cristianismo y en parte del judaísmo, especialmente de versiones deformadas del islamismo, del cristianismo y del judaísmo, sobre todo en el ambiente de las primeras herejías de los primeros siglos, desarrolladas en un ambiente periférico respecto de la cultura griega, donde se había desarrollado el cristianismo fundamentalmente, es decir, en Alejandría, en Antioquía. Los árabes vivían en el desierto, etcétera, y asimilaron solo muy lejanamente los ecos del cristianismo, del judaísmo, y los mezclaron con otro tipo de tradiciones. Evidentemente ahí hay aspectos gnósticos, hay aspectos maniqueos en el islamismo. Por otra parte, ellos tienen como una conciencia de haber superado el cristianismo y de haber superado el judaísmo. Por eso a los cristianos no los consideran como fieles, los consideran como infieles. Por otra parte, si uno lee el Corán, encuentra que al lado de afirmaciones verdaderas hay otras que son evidentemente contra la razón natural, o pseudomísticas. Hay deformaciones de temas bíblicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienen de verdadero esas religiones, sobre todo el judaísmo, evidentemente conduce a la plenitud de la verdad católica. Lo que tienen de falso, no. Por ejemplo, la negación de Cristo o las herejías que están puestas en el islamismo, ¿no? Todo eso no puede coincidir con la verdad católica, no es un aspecto de la verdad católica. Como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica en plenitud, es decir, con todos sus elementos, lo cual no significa que fuera de la Iglesia católica no haya elementos de verdad. Y eso se refiere especialmente a las iglesias protestantes, que son cristianas, no a las otras religiones. Las otras religiones
tienen elementos de religiosidad, pero son elementos de religiosidad natural, no de religiosidad sobrenatural. Evidentemente la gracia puede asumir cualquier tipo de elemento para conducir a la plenitud de la verdad, pero eso evidentemente requiere un camino hacia esa plenitud. No significa que esa religiosidad, especialmente la de los judíos o musulmanes y más la de los otros, por sí misma signifique una vía de salvación. Eso está explícitamente negado en la Sagrada Escritura, lo dice San Pablo respecto de los judíos, y tanto más vale respecto de las otras religiones que son más alejadas del cristianismo que el judaísmo. La más cercana, naturalmente, es el judaísmo, aparte de las religiones cristianas, o sea, de los protestantes y tanto más de los ortodoxos. Los ortodoxos tienen todos los sacramentos, los cristianos, los protestantes tienen algunos sacramentos y mantienen algunas verdades fundamentales, y en otras tienen deformaciones, no sé si te aclara eso. Sí, pero volviendo al anterior, me queda pensando, esto está claro, así ya lo estudiamos bien claro en el concilio, ¿no? Vuelvo a Dionisio, al Dionisio mismo, afirmando y negando, afirmando y negando. Yo sí, pero él entroncado en una tradición también de pensamiento, y siempre respetando el movimiento de ascenso. Me pregunto si él mismo ya no está en germen la posibilidad después de decir, bueno, hay otros accesos naturales, que no sea de la tradición de Aristóteles o de Platón, y todo este pensamiento que nos viene a nosotros occidental, y no haya otras tradiciones que no responden a esta estructura de pensamiento y que de alguna manera pueden llegar. Es difícil entender, por ejemplo, lo que para un hindú o un budista es esa nada positiva, ¿no? que la divinidad, una especie de nada. Para nosotros nos cuesta mucho entender qué es realmente como piensan ellos la divinidad, una especie de nada positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro acceso a la divinidad, parecería, ¿no? O sea, dentro de esa doctrina moral que hay, pero hay un reconocimiento de una instancia superior. Y yo me pregunto si el Dionisio no da la apertura de ese camino, que no responde a nuestra tradición occidental, sino que responde a otra vivencia, a otra manera de ejercer pensamiento, y que no daría lugar si se respetara esta misma línea de ascenso, respetando siempre el ascenso, de afirmación y negación para llegar, para dar el salto final después. Bueno, ahí hay que distinguir dos aspectos. Me pregunto por eso, no tendría que, yo creo que usted hay que estudiar cada una como es, claro. Eso es así. Pero esto sería algo previo, o sea, me vuelvo atrás, o sea, hay toda esta formulación es propia también de una herencia y de una manera de pensar como es la grecolatina, ¿no? Después evidentemente que hay otras maneras también de haber muy influidas quizás por su cultura, quizás con más presencia de lo mítico todavía, ¿no? Como son las más orientales, ¿no? Las asiáticas. Bueno, ahí hay muchos problemas implícitos, es decir, en primer lugar, si puede haber el mismo acceso a la realidad por parte de culturas diferentes. En segundo lugar, ¿qué significa que sean culturas diferentes? ¿Dónde está la diferencia? Si la diferencia está en los modos de percibir la realidad exterior, al nivel simbólico, al sensitivo, al nivel afectivo, etcétera, o la realidad está en los conceptos. En tercer lugar, si la diferencia está en los conceptos, los distintos conceptos con los cuales se elabora o se formula una realidad son equivalentes, más aún es posible que haya conceptos distintos, porque propiamente hablando los conceptos no pueden ser falsos, solo hay conceptos verdaderos. Los conceptos falsos no existen, son elaboraciones artificiales de la imaginación, de construcciones racionales, pero propiamente hablando no existen.
porque el concepto por naturaleza es la representación de la esencia de una cosa. Entonces, si yo llamo concepto a algo que no representa verdaderamente la naturaleza de la cosa, sino que es fruto de mi imaginación, en realidad no tengo un concepto, tengo una fantasía, pero no propiamente un concepto. Entonces, el análisis, propiamente hablando, hay que hacerlo a nivel de los conceptos. Yo tengo que llegar a captar cuáles son los conceptos, en el sentido propio del término, que están en la base de las diferentes culturas. Solamente así se puede hacer el análisis, ¿no? Sobre todo si existe el concepto de sustancia, si existe el concepto de causa, si existe una referencia a una causa primera. Esos son propiamente los conceptos, que son conceptos que tienen un aspecto afirmativo y también un aspecto negativo, porque cuando se llega a la causa primera no se conoce propiamente su naturaleza. En Dionisio, distinguiendo todavía otro problema, que es un problema de hecho. Los primeros son problemas de derecho, por decir así. Ahora viene un problema de hecho. Dionisio corresponde a la tradición de pensamiento, a la cultura filosófica occidental, aunque más bien habría que llamarla oriental respecto del occidente, que es Roma. Propiamente hablando, Dionisio es el fruto de toda esa tradición filosófica que viene de Platón y de Aristóteles. O sea, es ininteligible sin esa tradición filosófica. Más bien, él explícitamente se contrapone en primer lugar a los paganos, pero por otra parte se contrapone a los neoplatónicos, que siendo fruto de la misma tradición de la filosofía griega, sin embargo, implica un cierto desarrollo de los componentes extremo orientales que estaban presentes incluso ya en la época de Platón. O sea, todas las épocas de la filosofía griega, como esta cultura griega estaba en una situación de frontera con las culturas orientales, hubo un cierto influjo. Los neoplatónicos retomaron ese influjo. Dionisio se opone a ese influjo, que es un influjo más bien panteísta, es decir, una concepción difusa de la divinidad, como en el fondo es la que tienen los hindúes. Para los hindúes todo es divino, es decir, la vaca, las plantas, la montaña. Y como, bueno, yo en Roma tengo alumnos sacerdotes de muchas partes, y hablando con los hindúes me cuentan que para los hindúes todo es divino, entonces cada uno se hace como una especie de religión personal. En esa religión personal, si quiere, puede poner a los santos católicos, a San Francisco, a Jesucristo, a todos los que quiere, porque para los hindúes todo es una especie de divinidad, es una divinidad más bien difusa. Es claro que respecto de esa concepción, lo que dice Dionisio es un progreso enorme desde el punto de vista filosófico, como lo es la filosofía de Aristóteles. La filosofía de Aristóteles, hablando desde el punto de vista estrictamente filosófico, es un progreso enorme, culturalmente hablando. Y lo mismo la filosofía platónica, antes de otra manera, pero sobre todo la filosofía de Aristóteles. Dionisio, respecto de Platón y de Aristóteles, se pone todavía en un paso ulterior. O sea, es en cierta manera la culminación de toda la filosofía griega. Si hay algún autor en el cual se encuentra lo mejor de la cultura griega, es Dionisio mismo. Lo mejor de la cultura griega, ¿dónde está? Está en la determinación, o sea, en la claridad de la distinción, que es justamente uno de los temas principales de la filosofía y de la teología de Dionisio.
O sea, el gran progreso del pensamiento se da cuando hay conceptos distintos, sea en lo positivo, sea en lo negativo. Es decir, cuando se huye de la confusión o de la mezcla. Ese es justamente uno de los temas fundamentales de la filosofía de Dionisio, y por eso en los últimos capítulos del libro dice que Dios es salvación o Dios es justicia, porque pone los límites a las cosas, porque pone determinación en las cosas, porque hace que cada cosa no invada los límites de las otras, porque hace que el universo no se confunda, es decir, no recaiga en esa especie de caos del cual hablaba Heráclito y del cual hablaban también los estoicos, que decían que el mundo va hacia una especie de conflagración universal, es decir, que todo viene tragado por una especie de gran fuego. Respecto de esa concepción, el pensamiento de Dionisio implica un avance fundamental, por supuesto preparado por toda la tradición filosófica griega, y sobre todo iluminado por la claridad de la luz de la revelación. El verbo de Dios es el que pone las esencias, es aquel que crea determinando las esencias de las cosas. Este es el gran pensamiento de Dionisio, un gran pensamiento que estará en la base de la tradición mística oriental y de la tradición mística occidental. Es decir, esa claridad no es contraria a la mística, sino por el contrario, es muy favorable a la mística. De hecho, Dionisio pone las bases para el gran desarrollo de la mística, y los grandes místicos como San Juan de la Cruz, del cual hablaremos después, se basa explícitamente sobre Dionisio. San Juan de la Cruz cita a Dionisio en todas sus obras, cita cada una de sus obras. La teología mística, los nombres de Dios, jerarquía eclesiástica, jerarquía celeste, cita las obras de Dionisio en cada una de sus obras. En el Cántico Espiritual, en la llama de amor viva, en la subida del Monte Carmelo y en la noche oscura. Y dice explícitamente que él quiere continuar esa tradición de los grandes teólogos místicos, sobre los cuales se basa. Estos teólogos místicos medievales o renacimentales son todos herederos de Dionisio. Por ejemplo, Enrique Herp o Taulero o Hugo de Balma, etcétera. Todos continúan explícitamente la tradición de Dionisio, que durará incluso hasta el siglo XVII. Después se interrumpe en cierta manera hasta que es recobrada por los estudios más recientes. Bueno, la gran diferencia desde el punto de vista filosófico está en la captación de la sustancia y en la captación de la causa. Esos son los grandes conceptos que estructuran la metafísica occidental. Una cortita y lo sigo de conseguir. Esta idea de Dionisio, de que el verbo crea poniendo las esencias, ¿no? Pero no, usted lo dijo mejor, determinando las esencias. Ya no está en San Agustín cuando él dice que... Sí, claro, está en San Agustín. Sí. Y no está expresado así, él lo determina mejor, porque en las Confesiones de San Agustín habla de un verbo creador, un Dios que crea a través del verbo, pero no lo dice así como determinando las esencias, o
Es una frase propia de una idea propia. Bueno, Dionisio habla de predeterminaciones o predefiniciones. San Agustín habla de ideas, pero fundamentalmente el concepto es el mismo. En Dionisio está más elaborado filosóficamente que en San Agustín, porque San Agustín es un autor más psicológico. Es cierto que tiene una gran filosofía que va elaborando poco a poco, pero él toma como punto de partida el análisis de su propia realidad, y eso se ve sobre todo en las Confesiones, que no es una obra del todo madura todavía, porque el De Trinitate presenta muchos más elementos. Pero ahí en la misma cuestión dice, este Dios que crea desde toda la eternidad del silencio a través del verbo, y justamente es la única palabra que dice, y a través de esa palabra dice las cosas, y ahí está expresada la idea esa, pues yo me quedé pensando, pero no lo dice así, no determina, dice, lo dice más poético, por dice Agustín, no lo dice tan estrictamente filosófico, aunque la idea ya estaba. Sí, la idea fundamental es la misma en Dionisio y en San Agustín, y Santo Tomás lo dice varias veces, o sea, cómo concuerdan Dionisio y San Agustín. Por otra parte, tienen una base común que está en las Sagradas Escrituras, y otra base común que está en la tradición filosófica griega, sobre todo en el neoplatonismo, que los une a los dos, porque también San Agustín depende del neoplatonismo, y dice incluso en las Confesiones que el autor que más le parece que se acercaba a la verdad era Platón, o los platónicos, porque ponían las ideas. Y Dionisio retoma el tema platónico de las ideas, y ambos ponen estas ideas en Dios, en vez de ponerlas separadamente en la realidad, sea bajo el uno o sea como realidades subsistentes. Ambos ponen las ideas en Dios. Y Santo Tomás retoma esto y dice explícitamente cómo ambos corrigen a los platónicos. Y en el principio del comentario al De Divinis Nominibus alaba explícitamente a los platónicos por esto, por lo que de ellos retomaron San Agustín y Dionisio. Respecto de lo que decían sobre el primer principio, que es el bien, su opinión es verísima, dice Santo Tomás, es muy verdadera. Estaban equivocados en el poner las ideas como subsistentes, pero respecto de lo que decían sobre el primer principio, que es el bien, su opinión es la más verdadera, o es muy verdadera. Retomamos el comentario a la metafísica. En el proemio veíamos que esta ciencia es la más intelectual porque trata acerca de lo más inteligible. Lo máximamente inteligible lo podemos tomar de tres maneras. En primer lugar, por el orden del entender, porque aquellas cosas a partir de las cuales el intelecto toma su certeza parecen ser las más inteligibles. Por eso, ya que la certeza de la ciencia se adquiere por el intelecto a partir de las causas, el conocimiento de las causas parece ser máximamente intelectual. Por eso, aquella ciencia que considera las primeras causas parece ser máximamente reguladora de las otras. Esta es la metafísica, es la ciencia más intelectual. En segundo lugar, por la comparación del intelecto al sentido, pues ya que el sentido sea conocimiento de las cosas particulares, el intelecto parece diferir de él en esto, que comprende lo universal. Por eso también es máximamente intelectual aquella ciencia que se refiere a los principios máximamente universales,
que son el ente, y las cosas que siguen al ente, como lo uno, lo mucho, la potencia y el acto. Tales cosas no deben quedar totalmente indeterminadas, porque sin ellas no se puede tener completo conocimiento respecto de las cosas que son propias de algún género o especie. Y además, en una ciencia particular no se pueden tratar o no se deben tratar, porque ya que cada género de ente requiera para su conocimiento de estas cosas, toda ciencia particular, por la misma razón, debería tratar acerca de esto. Por eso queda que estas cosas se traten en una ciencia común, que es máximamente intelectual y reguladora de las otras. Aquí se explica otro aspecto de la metafísica. La metafísica no solo es conocimiento de las causas, sino que es conocimiento de lo más universal. En efecto, estos dos aspectos coinciden, porque la causa suprema es la causa más universal, especialmente cuando es el bien. Este aspecto lo capta Dionisio, pero lo capta también Aristóteles. Lo hemos visto. Dios mueve todas las cosas, atrayéndolas por amor, en cuanto es el bien. En Aristóteles y en Santo Tomás también, la causa más real es la causa final. ¿Por qué esta ciencia es la más intelectual? Una tercera razón. Porque ya que cada cosa tenga capacidad intelectiva, porque es inmune de la materia, es necesario que sean máximamente inteligibles las cosas que son más separadas de la materia, o máximamente separadas de la materia. Lo inteligible y el intelecto es necesario que sean proporcionados. Y que sean del mismo género, ya que el intelecto y lo inteligible en acto son uno. Esto es un tema que está también sacado de Aristóteles, del De Anima de Aristóteles. Lo inteligible y el intelecto en acto son uno, así como el sentido y el sensible en acto son uno, son la misma cosa. Entonces, la ciencia más elevada es la máximamente inmaterial, la que está máximamente desprendida de la materia, como lo está también su objeto. Las cosas que son máximamente separadas de la materia, que no solamente abstraen de la materia asignada, como las formas naturales tomadas universalmente, de las cuales trata la ciencia natural, sino que están totalmente separadas de la materia sensible, y no solo según la razón, como las cosas matemáticas, sino también según el ser, como Dios y las inteligencias. Por eso, la ciencia que considera estas cosas parece ser máximamente intelectual y príncipe o señora de las otras. Esta es la ciencia más separada de la materia, porque se refiere a lo más separado de la materia, como es Dios y las inteligencias separadas, o sea, los ángeles en el cristianismo, todo lo que no tiene materia. No solo lo que no tiene materia según la consideración humana, sino lo que no tiene materia en sí mismo, según el ser, según su ser propio.
Aquí Santo Tomás se refiere a los 3 grados de abstracción. El primero separa de la materia, pero considera cosas que tienen materia. El segundo separa de la materia y considera estas cosas sin la materia sensible, pero solo según la razón. Estas son las realidades matemáticas, porque en cuanto son pensadas no tienen materia y son pensadas sin materia, pero en la realidad existen con materia. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, o la superficie, la línea, el punto. Esto es pensado sin materia, pero existe con materia. El animal, la planta, el mineral son pensados con materia y existen con materia. Dios y las inteligencias separadas son pensados sin materia y existen sin materia. Estos son los 3 grados de abstracción. El último corresponde a la metafísica. Es el más abstracto de todo. Abstracto no hay que entenderlo en el sentido moderno. El sentido moderno implica la idea de un esquematismo. O sea, algo es abstracto, quiere decir eso, es un símbolo empobrecido, como Kant, que habla del esquematismo trascendental. Un esquema es un símbolo reducido a sus mínimos elementos. Es decir, es un modo general de hablar que puede tener su justificación solamente de modo práctico. Es decir, porque a un cierto nivel de generalidad hay que dejar de lado muchos aspectos particulares, porque si no el discurso se confunde. Este es el modo de pensar propio del empirismo moderno, o del kantismo, etcétera, o del positivismo. Lo abstracto es tal solo en el pensamiento y vale en cuanto este pensamiento tiene alguna función práctica. Mientras el pensamiento no tiene función práctica, este esquematismo no vale nada, porque lo único que hace es alejarte del conocimiento de lo real, que es concreto. Concreto quiere decir no abstracto. No abstracto quiere decir no reducido arbitrariamente a ciertos elementos generales. El concepto nominalista de cultura implica este pensamiento del pensamiento, es decir, esta concepción del conocimiento. El conocimiento es una serie de esquemas que en el fondo son equivalentes en las distintas formulaciones, porque lo único que hacen es captar la realidad de distintos aspectos, pero siempre reduciéndola o empobreciéndola. En el fondo es en parte lo que pareciera estar en esa imagen de los elefantes o del elefante, ¿no? Es decir, todos captamos la misma realidad, pero no la captamos del todo, y lo que nosotros captamos es un esquematismo, o sea, un empobrecimiento de una realidad que en sí misma es rica y que no se deja elaborar con una sola formulación. La concepción clásica de la filosofía, que está en Aristóteles, que está en Platón y que está en Santo Tomás y en muchos otros autores, no es esta. Es una concepción que supone, en primer lugar, la actividad de la inteligencia que alcanza las esencias. En segundo lugar, una actividad de la inteligencia superior que alcanza lo separado de la materia. Y esto es lo propiamente metafísico, que tendencialmente es místico, porque la culminación de la metafísica, como hemos visto, es Dios, que es causa de todo particularmente considerado y también universalmente considerado. Por eso esta ciencia es la más universal, es la que capta las causas de todo. Las causas de todo son las que están más separadas de la materia. Y por esto esta ciencia, en el sentido positivo del término, es la más abstracta.
Aquí la palabra abstracción tiene un sentido positivo, es decir, cuanto más abstracto, más se capta la realidad, porque la realidad más abstracta es la realidad más real, no menos real, como en las corrientes que cité antes, sino más real. La sustancia separada de la materia realiza la substancialidad de una manera más propia que las sustancias materiales. Para Aristóteles, para Santo Tomás y más todavía para Platón y para los neoplatónicos, las cosas materiales no existen del todo. O sea, no son del todo sustancia. Justamente por eso su sustancia está compuesta de forma y materia. La materia limita la forma, que es lo que da determinación a la sustancia en sí. O sea, ninguna cosa material es plenamente lo que es, plenamente su sustancia entendida como esencia, o sea, como modo determinado de ser. Un árbol no es plenamente tal arboleidad que él realiza, sino que es parcialmente tal, y lo mismo un hombre no realiza totalmente la humanidad. Un animal no realiza totalmente la animalidad, etcétera. Las cosas del mundo material no son totalmente lo que son según su esencia. Por eso Aristóteles decía que la esencia da el ser, pero la materia lo limita. Aristóteles, por supuesto, lo dice en un sentido distinto de Platón. Para Platón, las cosas que tienen materia no existen verdaderamente. Para Aristóteles existen verdaderamente, pero no existen plenamente como las sustancias separadas de la materia, como los ángeles y como Dios. En esto la concepción clásica es inversa respecto de la posición moderna y contemporánea post-kantiana. Para estos no hay metafísica, y si hay metafísica es una ciencia general de la naturaleza. Como dice Kant en la Crítica de la Razón Pura, es una metafísica de la naturaleza, y él entiende por tal una formulación de las leyes científicas que permiten el conocimiento de la naturaleza. Una formulación general de estas leyes. Eso es la metafísica para Kant. Para la concepción clásica, la metafísica es la ciencia más real, o sea, la ciencia de lo más concreto, de lo que más existe. Eso es lo separado de la materia. Para pensar de esta manera hace falta una especie de revolución al revés, porque nosotros vivimos después de la revolución kantiana. Él habla muchas veces de la revolución que hizo en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. La revolución que hizo él es no pensar nada que esté separado de la materia, prohibir al pensamiento dedicarse a algo que esté separado de la materia, sin decir si existe o no existe, si se puede conocer o no se puede conocer. Propiamente hablando, hay que renunciar a eso por una razón práctica, es decir, para evitar conflictos en el mundo, porque si cada uno piensa que puede alcanzar lo que está separado de la materia, comienza el desarrollo de las distintas religiones y de las distintas metafísicas, y eso produce conflicto en el mundo, y el conflicto es dañino. Por lo tanto hay que evitarlo, y el único modo de evitarlo es ponerle límites a la metafísica, según Kant. Sí. Cuando se capta el ente, que todas las cosas son entes, Sí. y que eso es común a todas, por más distinta esencia que tengan, Sí. automáticamente, o sea, a la par se capta que puede haber entes inmateriales, o creo que algunos dicen que primero hay que demostrar la existencia de un ente inmaterial, como a saber el alma humana o Dios. Sí. O automáticamente, como se capta cualquier ente, se capta la posibilidad de un ente inmaterial. Bueno,
ahí hay que distinguir entre el aspecto histórico de la constitución de la metafísica de Aristóteles, que puede haber tenido distintas etapas sobre las cuales no están siempre de acuerdo todos los intérpretes, y hay que distinguir el aspecto esencial de esta metafísica. Esencialmente, la captación del ente implica la captación de las sustancias separadas, porque esto es lo que da justamente la constitución última a la metafísica: encontrar la causa de lo que es, o el primero de los entes, como dice Aristóteles mismo. Entonces, captar el ente y captar la constitución de las sustancias significa captar la causa. De otra manera no hay metafísica. Y por eso Santo Tomás muy bien resume la posición aristotélica. Esto es el prólogo a la metafísica. Él hace un análisis muy detallado de la metafísica de Aristóteles, que entendía muy bien. Los intérpretes modernos se refieren muchas veces al comentario de Santo Tomás, como Giovanni Reale, para ver qué decía Aristóteles, o la traducción de García Yebra, que es un gran filólogo español. Abajo pone las interpretaciones de Santo Tomás, porque el texto de Aristóteles es tan difícil que muchas veces no es suficiente la filología o saber bien griego, hay que entender la cosa, y entender la cosa es lo que hizo mejor Santo Tomás, porque era más inteligente que los filólogos. Entonces, los filólogos más serios muchas veces se basan sobre el mismo comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. Para Santo Tomás, como se ve en este prólogo, la captación del ente o del ser es la captación de Dios como causa, y eso es lo que da la constitución última a la metafísica que estamos viendo aquí. O sea, toda la metafísica implica necesariamente la conexión con Dios. Desde el punto de vista cultural, esto es un avance incomparable. O sea, muchas de las religiones que existen culturalmente están por detrás de esto, que no es religión, sino que es filosofía. O sea, les falta mucho de lo que la razón sola pudo o puede alcanzar, con o sin ayuda de la revelación, según sea en la metafísica griega o en Aristóteles, o en los autores cristianos como Santo Tomás, etc. Esta triple consideración no debe ser atribuida a distintas ciencias, sino a una. Es decir, la consideración de la metafísica como reguladora, a partir de que es la que da más certeza, a partir de que es la más intelectual, porque es la más universal, y a partir de que trata de lo más inmaterial. Todo esto corresponde a la misma ciencia, que es la metafísica. Pues las predichas sustancias separadas son universales y primeras causas del ser. Primae causae essendi. Aquí Santo Tomás está interpretando el sentido de la metafísica aristotélica propiamente hablando, que es lo que está en todo este gran volumen. De la misma ciencia es considerar las causas propias de algún género y el mismo género, como el filósofo natural considera los principios del cuerpo natural. Por lo tanto, es necesario que corresponda a la misma ciencia considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género, del cual las predichas sustancias son causas comunes y universales. A la misma ciencia corresponde considerar las sustancias separadas
y el ente común. Aquí hay un nuevo aspecto que es muy importante, el ente común. Esto es el objeto más propio de la metafísica. A partir de esto aparece que aunque esta ciencia considere estas tres cosas predichas, sin embargo no considera cada una de ellas como sujeto, sino solamente el mismo ente común. El sujeto de la metafísica es el ente común, no es Dios. En cambio, el principio de la suma teológica, Santo Tomás dice, el sujeto de la teología es Dios. El sujeto de esto. El sujeto. El sujeto en el sentido aristotélico. El tema es la realidad estudiada, con su objeto formal, evidentemente. El sujeto de la metafísica es el ente común. El sujeto de la teología sobrenatural es Dios. Este es un gran paso que no está claro ni siquiera en San Alberto. No está claro en Dionisio y no está claro en Aristóteles. El primero que lo formula con absoluta claridad es Santo Tomás. La teología es distinta de la metafísica porque la teología sobrenatural trata directamente de Dios, acerca de Dios, y la metafísica, aunque se refiere a Dios como causa, no trata directamente de la causa, sino del efecto primero, que es el ente común. Es comune. ¿Es lo mismo el ente común que el ente en cuanto a ente? ¿Total ente en cuanto a ente? ¿Lo mismo eso y ente común? Fundamentalmente es lo mismo. El ente en cuanto a ente, como expresión, contiene un matiz más bien subjetivo, o sea, la consideración de la mente va al ente como cualquier ciencia, pero no como cualquier ciencia, sino en cuanto a ente. En cambio, la expresión ente común tiene un matiz objetivo, o sea, es la cosa misma estudiada. Por eso este ente común no es un concepto, es lo más real de todo, que abarca todo, que es común a todo. Esto es el ente. Para verlo de esta manera común, pero a su vez real, hay que verlo desde la causa. Y esta es la consideración propiamente metafísica. Si uno no lo ve desde la causa, lo ve solo como una comunidad conceptual. Incluso muchos tomistas hablan del ente común como un concepto. Y no como una realidad. En cambio, esto es lo más real de todo, a punto tal que es el fundamento de toda la ciencia metafísica y por lo tanto de todas las ciencias filosóficas. Pues esto es el sujeto en la ciencia, aquello cuyas causas y pasiones buscamos, pero no las mismas causas de algún género investigado. El sujeto es aquello cuyas causas y pasiones o propiedades buscamos. O sea, el sujeto, el tema de la metafísica es el ente, no Dios. Dios es la causa del sujeto. Hacer ciencia es encontrar la causa, evidentemente. Por eso la metafísica no puede prescindir de Dios, porque justamente lo que busca es a Dios. Pero no es de lo que trata directamente. El sujeto no es Dios, sino el ente. Esta es la gran distinción entre metafísica y teología sobrenatural, que Santo Tomás elabora por primera vez con absoluta claridad. Y acá se retoma un poco lo de Dionisio cuando él decía que el ser es la primera participación. Sí. Es esa, toma mucho de Dionisio, de claro, exactamente. Está bien. De Dionisio y en parte de los neoplatónicos como el Liber de Causis, prima rerum creatarum est esse. La primera de las cosas creadas es el ser.
dicen los neoplatónicos. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, sin embargo se dice toda ella respecto de las cosas que están separadas de la materia, según el ser y según la razón. Porque según el ser y según la razón se dice que se separan no solo las cosas que nunca pueden ser en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también las cosas que pueden ser sin la materia, como el ente común. Esto no sucedería si dependieran, según el ser, de la materia. ¿Puedo repetir para no perder? Hay que tener en orden del ser y de la razón, dijo. Porque según el ser y la razón se dice que se separan no solo las cosas que pueden ser según la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también las cosas que pueden ser sin la materia, como el ente común. Esto no sucedería si dependiesen según el ser de la materia. Esta idea la desarrolla en el comentario a Boecio. A Boecio de Hebdomadibus, sobre las semanas, o sea, sobre la creación. Pues el ente común, en cuanto tal, no depende de la materia. Esa sería la distinción también con la modernidad. Sí. Para la modernidad el ente es siempre el ente de las cosas materiales. Es una generalización de la entidad de las cosas materiales. Según estas tres cosas predichas, a partir de las cuales se considera la perfección de esta ciencia, ella recibe tres nombres. Se dice ciencia divina o teología, en cuanto considera las predichas sustancias. Se dice metafísica, en cuanto considera el ente y las cosas que siguen al ente. Esta transfísica se encuentra en la vía de la resolución como más común después de lo menos común. Se dice primera filosofía en cuanto considera las primeras causas de las cosas. Así pues es manifiesto cuál sea el sujeto de esta ciencia, cómo se relaciona con las otras ciencias y con qué nombre se la nombra. Es una teología natural, Se puede llamar teología en cuanto considera las sustancias predichas, que no son sin embargo su sujeto, sino aquello a lo cual se arriba desde el sujeto. Es en el fondo lo que se busca a Dios, porque es la causa. Pero no es lo que directamente trata la ciencia. Se llama metafísica en cuanto trata las cosas transfísicas, que están más allá de la materia y que se encuentran en la vía de la resolución como más comunes después de las menos comunes. Y se dice filosofía primera en cuanto considera las primeras causas de las cosas. Así pues, es manifiesto cuál es el sujeto de esta ciencia, cómo se relaciona con las otras ciencias y con qué nombre se la nombra. Esto es el resumen de la concepción metafísica de Aristóteles, según la mente de Santo Tomás.
En realidad Santo Tomás va más allá de Aristóteles, como se ve aquí. O sea, le pone mucha claridad a Aristóteles, lo cual viene de las fuentes filosóficas propias que tiene Santo Tomás, especialmente Dionisio, y viene también de la revelación como una luz general, porque es la revelación aquella que en el fondo hace captar la diferencia entre tratar directamente de Dios y tratar directamente del ente, cosa que Aristóteles no veía con claridad. Incluso San Alberto Magno, que es maestro de Santo Tomás, tampoco lo ve con claridad, porque cuando tiene que distinguir lo mismo que hace aquí Santo Tomás, tiende a decir que la metafísica trata acerca de Dios directamente, como es lo que Aristóteles decía respecto de la metafísica. Santo Tomás reserva el tratado acerca de Dios directamente para la teología sobrenatural, porque es la única que tiene los principios de lo que Dios es revelados por medio de los artículos de la fe. En cambio, la metafísica no tiene los principios de lo que Dios es, sino los efectos. Y el primer efecto, el más común, es el ente común. La captación del ente común, digamos, es como una evidencia. O sea, no se demuestra el ente común, ¿no? Sí. No se demuestra, pero se encuentra, y el encuentro es trabajoso y es todo lo que está contenido en la ciencia metafísica, como Aristóteles la elabora, por ejemplo, o antes en parte Platón. Es decir, para llegar al ente hay que hacer un análisis de cómo se aparecen las cosas a la mente humana, para ir de lo más material o lo más inmaterial, de lo menos común a lo más común. Es decir, el primer gran trabajo es encontrar la sustancia, como describe Aristóteles en el primer libro de la metafísica, que los filósofos anteriores no encontraron, porque tenían una consideración particular, o sea, física, eran físicos. Pensaban que la sustancia era el agua, el fuego, el aire o lo que sea. ¿Y Santo Tomás cómo traduce usía? ¿Qué prefiere? ¿Una sustancia? ¿Únicamente usa la palabra sustancia para usía? ¿O usa otro término? Bueno, ahí depende del contexto. Él usa muchas veces sustancia y usa muchas veces esencia. Y ambas son equivalentes en muchos casos. Y en otros casos, o sea, refiriéndose a Aristóteles, es más bien la palabra sustancia. O sea, el ente sí es en primer lugar de la sustancia. O sea, Sí. la sustancia es en primer lugar. Sí. El accidente, bueno, no. Sí. Pero atención, la sustancia es la esencia. Porque todavía no está hecho el análisis que llega al acto de ser. Ese análisis requiere haber llegado a la causa, que es Dios, porque implica comparar Dios con las otras cosas que no tienen composición. A la sustancia yo entendía más como aquello que es en sí, digamos, que existe por sí. Sí. Puede tener distintas esencias, sustancias con distintas esencias. ¿No es así? Sustancias con distintas esencias, como... Claro, o sea, la mesa es una sustancia, el hombre es una sustancia. Bueno, para Aristóteles, la sustancia es lo que existe principalmente. Eso que existe principalmente es, en el lenguaje de los escolásticos posteriores, la esencia también. Pues no sería esencia si no tuviera el ser. ¿Y el ser de dónde le viene? De la forma. La forma da el ser, forma da tese.
Solamente después se encuentra que hay sustancias que no son todo el ser, mientras que en Dios la sustancia es todo el ser. Por eso dice, Dios es el mismo ser subsistente, o sea, el mismo ser como sustancia, en el cual la sustancia es todo el ser, o la esencia es todo el ser. En las otras cosas, la esencia o la sustancia no es todo el ser, es una parte del ser. Por decir así, es participada. Y todavía después viene el análisis interior al ente y se capta que dentro del ente hay composición entre ser y esencia. Santo Tomás habla en dos sentidos de la distinción entre ser y esencia. O sea, Dios es ser y esencia al mismo tiempo, las otras cosas no son todo el ser, es una parte del ser. Pero esa no es la distinción interior al ente. La distinción interior al ente es entre la esencia del ente y el ser propio de él, no todo el ser subsistente. Cuando Santo Tomás habla de la distinción entre ser y esencia, habla en estos dos sentidos que son diferentes, como se ve al principio de la Suma Teológica.